Bien, vamos a iniciar. Nuevamente agradecemos su presencia y damos inicio a la jornada de exposiciones. Les recordamos que las opiniones vertidas por nuestros expositores y participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de nuestra Casa de Estudios Superiores. El próximo tema que vamos a abordar es los aspectos fundamentales del nuevo proceso civil. Para este tema vamos a tener la destacada participación del profesor Jonathan Carrillo, profesor de esta universidad, abogado con más de 20 años de experiencia en litigios complejos, recuperación de carteras y derecho corporativo. Coordina el Departamento de Litigios de Veló Legal. Es docente universitario desde hace más de 8 años, dictando cursos como Derecho Procesal Civil, Derecho Probatorio y Aplicación de Inteligencia Artificial en el Derecho, entre otras materias. Es conferencista internacional en litigio estratégico y transformación digital del sector legal. Posee una licenciatura en Derecho y 3 maestrías en Derecho Procesal, Administración de Empresas y Docencia Superior. Ha cursado estudios en Babson College, en Boston, en ESADE, Madrid, y Cheung Kong Graduate School de China, con enfoque en innovación legal y gestión estratégica. Vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor, el profesor Jonathan Carrillo. Sí. Muy buenas tardes. Un placer para mí esta noche compartir un tema tan apasionante como es la implementación de un nuevo sistema prácticamente, y agradezco la presencia de la magistrada Russo y de todos los colegas profesores, todos mis estudiantes, a quienes se les dedica un tiempo importante para rescatar la importancia no solamente del nuevo procedimiento, sino del proceso en general. Una responsabilidad importante que llevan todos los estudiantes de la USMA, al igual que todo el cuerpo docente que nos acompaña, siendo liderados en este caso por nuestra decana, que no la veo por aquí, pero sé que estaba por aquí, igual que la directora Daisy, quien felicito por la organización de este maravilloso congreso, y siempre saben que pueden contar conmigo en siempre que se trate de educación, de seguimiento, y ahora ante una nueva implementación de algo tan importante como es el nuevo Código de Procedimiento. Permítanme, es que no veo qué esté pasando. No está pasando la diapositiva, ¿no tiene? No. Ok, mientras nos ayuda alguien del departamento técnico, le agradezco, creo que no está por aquí, el profesor Ciro Escobar. Tuvo, en este caso, la cortesía de cambiar mi turno porque me salió un compromiso en horario matutino, y ahora me corresponde a mí ser el cerrador del día de hoy, ¿verdad? Deportivamente, beisbolísticamente, el Mariano Rivera. Con lo cual espero que todos estén bastante complacidos con esta presentación que voy a hacer esta noche. Les voy a adelantar un poco sobre cómo se va a dar la dinámica. Yo voy a compartir un poco ese contraste que se me pregunta mucho, profesor, ¿qué opina del nuevo código? Viendo aquí también al magistrado, a la magistrada Russo, dentro de un marco de comparación entre lo que actualmente está vigente dentro del Código Judicial versus la nueva implementación que en este caso se está realizando por medio de la ley 402/2023, que entra en vigor en su totalidad en el mes de octubre.
y vamos a conversar un poquito de los aspectos fundamentales, que es lo que me he comprometido con la facultad, para conversar sobre eso. Y vamos a conversar con la parte constitucional. ¿Por qué el legislador en este caso ha estipulado un nuevo Código de Procedimiento Civil desde una perspectiva tanto de la Administración de Justicia como de los abogados litigantes que nos dedicamos ya de hace más de 20 años al ejercicio de la profesión? ¿Okay? Entonces, al final se me ha pedido un periodo de preguntas y respuestas que con mucho gusto lo vamos a poder abordar para efectos de poder aclarar dentro de las perspectivas que no soy parte del sistema judicial, pero de todas las capacitaciones, todos los entrenamientos y todas las circunstancias que nos ha llevado a desarrollar este tema. ¿Okay? No sé si... ¿Sí? Control. No. Pero este de allá. No. Este mismo. ¿Así? Ah, ok. Perfecto. Ok, genial. Ok. Profe, permítanme. ¿Ahora sí? Ok. Cambios significativos. Para efectos de poder ir desarrollando algunas de las preguntas que tengan, podemos utilizar este código y con mucho gusto en el desarrollo de la conferencia la podemos ir abordando y me van a ir llegando automáticamente. ¿Okay? Así que lo pueden escanear. El que desea hacer alguna pregunta en el desarrollo de la conferencia, cualquier aclaración, para efectos de poder desarrollarla de una vez. Entonces, este nuevo código, ¿qué busca? ¿Okay? ¿Por qué una nueva codificación? ¿Qué es lo que busca el legislador en un documento que me parece fabuloso dentro del marco de los retos que tiene la nueva la implementación de un nuevo sistema? Tenemos que cambiar, uno, como siempre lo menciono, ahora no es un proceso oral, ¿ok? Es un proceso ecléctico, es un proceso mixto que involucra, no pierde la escritura, pero agrega las audiencias, ¿ok? Con la finalidad inmediata de mejorar, de cumplir con ese principio de tutela judicial efectiva que está consagrado en el artículo 1 del nuevo Código de Procedimiento, del Código de Procedimiento Civil, y lo que busca en este caso es optimizar el sistema, que haya exista una real tutela de derechos tal como lo establece la Constitución. Entonces, en el artículo 215 de la Constitución hablamos de un sistema, dice que las leyes procesales se inspirarán en los siguientes principios, ¿ok? Pero entonces, ¿se está reconociendo efectivamente, se está haciendo ese reconocimiento de derechos que está establecido en la Constitución? ¿Ok? En ese numeral 2, el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva. Entonces, lo que busca esta nueva normativa efectivamente es optimizar el sistema, agregando tecnología, implementando efectivamente esa inmediación, que los que ya tenemos dentro de mi punto de experiencia, esa inmediación que carece muchas veces, por ejemplo, en materia de práctica de prueba por parte del administrador de justicia. Y el administrador de justicia efectivamente es el que tiene que tomar una decisión sobre la solicitud, sobre las pretensiones que nosotros ejercemos en nuestra demanda. Eso es lo que busca, que los conflictos sean resueltos de forma óptima, eficiente y que exista ese reconocimiento constitucional a la tutela de derechos consignados en la ley. Entonces, es importante la constitucionalización, traer a nivel de ley, a nivel de proceso, los principios consagrados en la Constitución. El fin principal, resolver los conflictos, pero de una forma efectiva, de una forma óptima, para efectos de que el sistema podamos superarlo, es decir, no tener procesos dilatados en el tiempo, cuando nosotros podríamos cuestionarnos si efectivamente hay un reconocimiento de derechos, un proceso que dura 3, 4, 5, 6 años, sin contando algunas instancias y todo lo demás, como vamos a ver ahorita en la comparación. El sistema judicial también tiene una capacidad, por supuesto, y eso es algo que no es secreto. El sistema, los jueces de circuito, los jueces municipales,
el Tribunal Superior, la propia sala, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo esto lo que busca es agilizar, mejorar, y en este caso, el que hace uso de ese derecho de acción, el que busca una tutela real de derechos, independientemente de dónde esté ubicado a nivel nacional, que por ahí vamos a tocar algunas diferencias entre una normativa y otra, es buscar la resolución de su conflicto. Y esta norma, que está establecida en este libro, Ley 402/2023, lo que busca es eso, una tutela efectiva y real de derechos consignados en la ley sustantiva, que es lo que establece la Constitución. Entonces, el proceso civil muchas veces no cumple con eso. Es una apreciación arriesgada. Porque justicia lenta no es justicia. Ya lo sabemos. Entonces, cuando nosotros afrontamos un proceso, muchos de los que instauran ese proceso no están vivos hasta su resolución final, precisamente por lo dilatado en el tiempo que es el proceso civil. Entonces, ese derecho de tutela efectiva le exige, porque así está estipulado en la norma, al administrador de justicia una resolución en un tiempo determinado, lo cual no existía antes, o por lo menos no dentro de la interpretación natural, no estaba en la norma. Ahora sí existe una norma que el juez de primera instancia tiene que fallar en un tiempo determinado. ¿Okay? Ahora sí existe una norma donde la segunda instancia, un tribunal de apelaciones, también tiene la obligación de ajustarse para poder cumplir con esa tutela judicial efectiva. Eso le impone una presión importante al sistema y también a los usuarios, que debemos ajustarnos, y soy parte del sistema que todos integramos, y algunos docentes, profesores, los que practican el proceso civil, y los próximos abogados que están aquí, que sé que van a ser de los buenos, no los que presentan recursos por presentar, porque ese es otro problema. Y también se castiga. Y no es ético presentar recursos dilatorios, porque eso es lo que también va entorpeciendo el sistema poco a poco. Entonces la norma aborda algunos aspectos que buscan mejorar eso. No solamente para la capacidad instalada del sistema judicial, estamos hablando de los operarios del sistema, sino también para el abogado litigante. Todos los sujetos procesales que intervienen dentro del proceso. Entonces, ausencia de formalismo, dice la Constitución en el numeral 1 de ese propio 215. Pero no podemos manifestarlo de forma expresa. Estamos hablando que tiene formalismos necesarios el procedimiento civil para que sea un proceso mucho más dinámico y que surja y surta los efectos necesarios. Economía procesal y simplificación de trámites, tal como le establece ese artículo 215, numeral 1. Entonces, nuevamente, quería comenzar la presentación con un poco de lo que busca el legislador con esto. ¿Qué es lo que busca el legislador? Dinamizar el proceso, que las resoluciones a los conflictos sean mucho más óptimas, más eficientes y más eficaces. No podemos mantener, o dentro de mi punto de vista, muchos estudiantes me preguntan, oye, profesor, ¿usted qué opina? Yo le digo que con esta modificación, quizás lo tuve que haber dicho al final, dentro de mis conclusiones, estamos hablando de que el propio legislador ha dispuesto de que los procesos sean más celeros, más rápidos, más eficientes, buscando constitucionalizar y rescatar esa norma constitucional que quizás dentro de la jurisdicción civil no la estábamos tomando en consideración por diversos factores. Ahora se van a dar audiencias públicas. Ya no solamente dentro de la perspectiva del proceso oral que está en el Código Judicial. Es un nuevo sistema, es un nuevo modelo. Estamos hablando que es un cambio, es un nuevo modelo, no estamos hablando que se ha hecho una modificación. Tenemos que cambiar, como en su momento pasó con el sistema penal acusatorio. Es un nuevo modelo de gestión. ¿Okay? Lo que busca es facilitar a las partes, darle más dinamismo y mucho más interacción, que se cumpla lo que se conoce como el principio de inmediación.
No es que vamos a practicar una prueba delante de un funcionario judicial y cada vez que necesitamos la intervención del juez hay que ir a buscar los 2 o 3 puertas a otro lado. Eso no es inmediación. Inmediación es que el juez practique la prueba y ahora él tiene la obligación de hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es algo necesario porque es el juez, es el propio juez que ahora en una audiencia preliminar, estamos hablando que va a ser a delimitar al objeto, va a admitir las pruebas y es él el que tiene que cumplir con esa obligación. ¿Okay? Tiene que cumplir con esa obligación que le ha impuesto en este caso la nueva normativa. Propicia el debate probatorio. Ahorita vamos a ver algunas diferencias en materia de pruebas, cómo se ha modificado, se han agregado algunos medios, más que nada, de cómo se introducen al proceso, algunos términos en materia de prueba también, y se ha reglamentado, otros específicamente lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que busca es la resolución de un conflicto, como ven acá, pero una resolución de calidad, ¿sí? Que cumpla con esa tutela judicial efectiva de derecho por parte de todo usuario, toda persona que hace uso de su derecho en busca de una respuesta del sistema judicial. Una respuesta, pero no una respuesta que le dure, que no sea oportuna, ¿sí? Es una respuesta eficaz, que sea óptima. Esa sentencia debe ser parte de el conjunto de principios constitucionales. Estamos hablando de debido proceso, estamos hablando de simplicidad de trámite, ausencia de formalismo, pero sobre todo tutela judicial efectiva, pero sobre todo que exista en realidad una respuesta y un reconocimiento de derecho. Un aspecto fundamental que es la administración del caso. ¿Por qué? Porque ahora hay un reto para el sistema judicial. Hay un reto para el sistema judicial partiendo de esta norma, que copia una parte nada más, un artículo larguísimo. ¿Okay? Pero me parece importante que los que no han tenido la oportunidad de verlo, vean lo que el legislador ha hecho aquí y la importancia de esta norma. Dice lo siguiente. Dice, la sentencia de primera y única instancia será expedida en un término no mayor de 1 año, contado desde la notificación del auto que admite la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. ¿Okay? Entonces aquí hay un mandato para efecto de que el juez, una vez se da esa notificación de admisión, que también tiene un término, ¿ok? Ahí tiene un término, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para admitir la demanda. No es que el juez va a dejar el expediente ahí, presentamos la demanda y no. Ahora hay un término para hacerlo, un término para notificar, un término para fallar. Es decir, que el juez debe emitir sentencia, primera instancia. ¿Ok? Para la segunda instancia, no será mayor de 6 meses, contado desde el reparto del expediente en el Tribunal Superior. Artículo 202 de la Ley del 9 de octubre de 2023. Entonces, estamos ante un reto. Esto para mí es un reto, honestamente, una apreciación personal, porque es un reto para todos, para el usuario, para el sistema judicial, para todo aquel que ha tramitado de forma escrita por muchos años y que ahora involucra términos cortos, pero buscando esa tutela efectiva de derecho. Entonces, el procedimiento civil, una estructura dentro de un proceso declarativo. Estoy viendo sus preguntas por acá. Tenemos un primer término que tenemos por acá. Tenemos 30 días para notificar la demanda. Este que está por acá. ¿Okay? Estamos hablando del auto. El primer auto que admite ya el propio juzgador tiene su primer término, desde presentar la demanda. Aquí no lo tengo actualizado, pero estamos hablando del artículo 395 de la Ley 402. Le da un término de días para notificar el auto que admite la demanda.
cuestión que es importante. Muchas veces en la práctica lo sabemos, lo que practicamos esto ya desde hace algún tiempo, presentamos la demanda y nos quedamos esperando. No necesariamente, no quiero hacer una crítica al sistema, porque depende del juzgado donde quede, dirían los que ejercemos la profesión, depende del juzgado. Pero ahora la ley es la que dispone el término para admitirlo. ¿Okay? Se admite la demanda, se corre el traslado, y ahorita no vamos a ver cada uno de estos dentro del proceso declarativo, en este caso ordinario, tal como lo ha dispuesto el legislador. Hay un término de pruebas. ¿Cuál es el término de pruebas? 10 días antes, como ven aquí, 10 días antes de la audiencia preliminar. ¿Okay? Posteriormente también hablaremos del discovery, algunos elementos que, sin profundizar en cada uno de ellos, porque estas instituciones son extensas y de mucho valor dentro de la nueva norma. Las contrapruebas 5 días antes de la audiencia preliminar. Una vez, tal como está estipulado en la norma, nosotros llegamos a esa audiencia preliminar, que ahorita vamos a desarrollar un poquito más de ella. Una vez celebrada, ¿qué vamos a ver en la audiencia preliminar? ¿Qué van a ver los jueces? Yo llamo a la audiencia preliminar de esta ley 402 la joya de la corona. Para mí, punto de vista personal, así como dijo la profesora, responsabilícenme a mí. Porque en esta audiencia preliminar, el juez va a hacer algo importantísimo. Primero, va a llamar a las partes a conciliación, a mediación. Y eso es primordial. Es lo que invita ese artículo 252 de la ley 402. A mediar. En el acto de audiencia preliminar, estamos hablando que ya se presentó la demanda, se admitió, se fijó fecha de audiencia, estamos en la audiencia preliminar. Él llama a mediar, ¿okay? Llama a conciliar a las partes. Si no lo logra, la audiencia continúa. ¿Qué es importante también? Delimitar el objeto. ¿Cuáles son los hechos, materia de discusión? Porque esto nos ayuda para que cuando se dé la audiencia final, poder, uno, practicar las pruebas que estén encaminadas a demostrar ese objetivo. Entonces, eso se da en la audiencia preliminar, esta que ven aquí. ¿Ok? En la audiencia preliminar va a pasar algo muy importante. Dice la norma que el juez debe decretar pruebas. ¿Ok? Estamos hablando de que el juez, primero las partes se ratifican de las pruebas y posteriormente el juez pasa a admisión. Una vez evaluado el objeto del proceso y él admite las pruebas. ¿Okay? En la práctica actual sabemos que un auto de admisión de pruebas, todo lo que conlleva. Vamos a dejar hasta ahí. En tiempo, estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de ninguna otra situación, pero es parte del sistema de lo que hemos trabajado, lo que hemos compartido por muchos años. Y se ha trabajado, se ha hecho justicia, es perfecto, pero este nuevo sistema, me parece personalmente que lo que viene es buscar mejorar, y después hablaremos de mis conclusiones, un sistema donde en verdad se respete ese derecho consignado en la ley sustantiva y se someta al debate judicial. ¿Qué es lo que queremos? Que se abra a debate judicial. Finalizada la audiencia preliminar, estamos hablando que antes de finalizar esa audiencia preliminar, el juez debe fijar la fecha de la audiencia final. Okay. Dice el artículo 252 que esa audiencia final será entre 20 y 40 días después. Esto que está aquí. Entre 20 y 40 días después de realizada la audiencia preliminar. Entonces, en la audiencia final, el juez va a practicar las pruebas admitidas en esa audiencia preliminar, a grandes rasgos, va a escuchar, se va a hacer el interrogatorio de los peritos, de los testigos, va a escuchar los alegatos de las partes y va a dictar sentencia. O puede dictar la sentencia.
o en su caso, un avance del sentido del fallo. Y tendrá un fallo oral, según lo que establece la norma, 5 días después. ¿Okay? Y tiene hasta 20 días para emitir una sentencia escrita. Entonces, estamos hablando de que el sistema judicial, en términos de días, va a tener un avance importante. Si vemos fuente, órgano judicial, estadística del órgano judicial, estamos hablando de que el Código Judicial, por ejemplo, si vemos aquí, la notificación en las diferentes etapas y tiempos, en total, según estadística, 831 días, versus un nuevo código, un nuevo modelo, porque no solamente es un cambio de ley, 210 días. ¿Okay? Tenemos un ahorro considerable en la audiencia preliminar. Estamos hablando de entre 120 y 150 días. La audiencia final y una sentencia dentro de los primeros 210 días. ¿Okay? Estamos hablando de 621 días menos que lo que está estipulado actualmente en la normativa vigente del Código Judicial que hemos utilizado por muchos años. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos un objetivo importante, todos los sujetos que estamos relacionados con el proceso, tanto la Administración de Justicia como el sistema judicial, los jueces, los magistrados. Es un reto para poder llegar a esto, que tengamos una sentencia dentro de los primeros 210 días hábiles, versus lo que actualmente se está dando en la jurisdicción civil, que son aproximadamente 831, 800. Es demasiado. Es demasiado. Honestamente es demasiado. Entonces, ahora se concentra el proceso mucho más. ¿Okay? Las etapas, por ejemplo, las excepciones, previo especial pronunciamiento, se resuelven en la audiencia preliminar. Las partes también se pueden poner de acuerdo, aunque establezcan la normativa, para obviar la audiencia final, por ejemplo. Se resuelven los incidentes, todos los aspectos que se van a definir en esa audiencia preliminar para efectos de poder tomar una decisión dentro de esos 210 días. Lo que busca es evitar. Se hace una admisión de prueba, como lo mencioné hace un rato. Lo ven aquí, admisión de prueba. También se sugiere que las partes vayan a mediación. Métodos alternos de solución de conflicto es un proceso mucho más abreviado y se agrega el descubrimiento de pruebas. El conocido en la normativa anglosajona como el discovery. ¿Okay? Descubrimiento de pruebas que se tiene que hacer 10 días antes o solicitarlo 10 días antes de la audiencia preliminar. Eso es son algunos solamente de los aspectos que nosotros podríamos rescatar de esta nueva normativa. Son aspectos fundamentales que lo que busca es tutela judicial efectiva. ¿Okay? Estamos hablando de constitucionalizar el proceso. Está en la Constitución. 215. Está en la Constitución. Reconocimiento de derecho consignado en la ley sustantiva. Eso es parte fundamental de esto. Entonces, en este caso, el codificador, que han hecho un trabajo fabuloso, y no lo digo aquí porque estoy aquí, se lo digo a mis estudiantes de licenciatura y maestría, es un documento, no diría que perfecto, porque nada es perfecto, pero es un documento muy importante y valioso en cuanto a su redacción, todo lo que conlleva, con el perdón del codificador del Código Judicial, un gran maestro, pero introducir la oralidad al procedimiento civil es de suma importancia, porque no solamente es ventilar y apelar a la argumentación y grandes argumentaciones, porque de eso no se trata la oralidad. La oralidad se trata, en este caso, uno,
que las partes vayan de forma específica ante el juez a hacer su solicitud, que el juez los vea, inmediación, que el juez participe, porque ese juez, a diferencia del juez penal, ojo, que ese juez también tiene un reto, porque ese juez sí tiene que ir preparado a la audiencia. El juez se tiene que preparar antes. Estamos hablando de que la escritura se mantiene. La demanda se mantiene escrita. La contestación se mantiene escrita. Ahora hay una audiencia preliminar, ahora hay una audiencia final. Se introduce la oralidad y está dentro de esos principios que están consagrados en el artículo 1 de la Ley 402. Es una herramienta fundamental. ¿Okay? Las audiencias públicas, tal como está regulado, la participación, salvo que el juez disponga casos con una naturaleza distinta, pero las audiencias son públicas, abiertas. La audiencia preliminar, vamos a ver qué podemos rescatar de la audiencia preliminar. ¿Qué va a hacer el juez en esa audiencia preliminar? Que ya vimos que tiene un rango de tiempo bastante corto desde el traslado de la demanda. Y importante, dependiendo del tipo de proceso, como proceso ordinario, proceso sumario, etc. ¿Okay? La resolución anticipada por los medios excepcionales de terminación de proceso, estamos hablando de mediación y conciliación. El juez va a buscar acercar a las partes. Es decir, que el administrador de justicia también debe desarrollar aspectos de mediación, tratar de conciliar a las partes. Podríamos hablar muchísimo de eso. ¿Okay? En la audiencia preliminar se deciden excepciones e incidentes de previo y especial pronunciamiento. ¿Okay? En la audiencia preliminar se van a decidir las de previo y especial pronunciamiento. Cosa jugada. También el legislador agrega la prescripción, interesante. Tuve una conversación hace algunas semanas con un profesor español y debatíamos sobre haber agregado de forma preliminar la prescripción en una audiencia preliminar. Interesante el punto de vista y se podría discutir un poquito eso. Acuerdo por medio de alguno de los medios excepcionales, pertinencia de los medios de prueba. En la audiencia preliminar, el juez, las partes ratifican una vez definido el objeto del proceso, los aspectos a discutir, cuáles van a ser los aspectos materia de discusión, él va a hacer una admisión de esas pruebas para poder llevarlo a una práctica en fechas posteriores. El objeto de la controversia se define. El juez puede decidir la causa siempre y cuando sean cuestiones de puro derecho. Estamos hablando sin pruebas que desahogar o evacuar. Entonces, tiene la audiencia preliminar también la capacidad o la facultad en este acto de audiencia del juez de hacerlo, una vez él identifique estos elementos. Señalar la fecha de la audiencia final para el desahogo de las pruebas. ¿Okay? Las partes tienen la opción de prescindir de la opción de irse a una audiencia final y acogerse a una tramitación escrita, una norma bien interesante. Es interesante, hay algunos que les gusta, otros que no. Podemos prescindir, siempre y cuando, principio dispositivo, las partes se pongan de acuerdo a lo que no les gusta la oralidad o no les conviene la oralidad. Hablaremos de eso, por el principio dispositivo, materia fundamental de la jurisdicción civil. Las partes toman las decisiones. Si se acogen a una tramitación escrita para la práctica de prueba, formulación de alegato. En la audiencia final se practican los medios de prueba, ¿okay?, que fueron admitidos en la audiencia preliminar. Estamos hablando que el juez, regreso a la audiencia preliminar, de forma oral, audiencias grabadas, públicas, toma decisión sobre admitir o inadmitir pruebas.
¿Cuánto me puede demorar a mí? Felicito al sistema judicial por el tema de la descarga, que están sacando los autos de admisión de pruebas muy rápido, pero propio del sistema y de lo que conlleva una implementación. De verdad que es un reto importante y fabuloso lo que están haciendo. Pero en esta audiencia final se presentan también los alegatos de las partes. Se da una resolución a los hechos o al asunto que son materia de controversia que fueron definidos en esa audiencia preliminar, y puede decretar un receso hasta 5 días para anunciar el sentido del fallo o proferir sentencia. Lo mencioné hace un rato, tiene hasta 20 días para publicar una sentencia escrita. ¿Okay? Se ha agregado lo que se conoce en la legislación como la audiencia especial. Una audiencia, no sé si lo coloqué aquí, dice controversias por ejecución de medidas cautelares, incidencias que afectan el curso del proceso, rescisión de embargo, acumulación de proceso. Pero me parece interesante, algo que no está aquí, es que en la audiencia especial, las partes, en este caso el juez puede llamar a audiencia especial en días inhábiles incluso, atendiendo la urgencia cuando hay situaciones que surjan que ameriten una resolución de forma anticipada. Entonces, aquí se hace uso de la audiencia especial, lo que se conoce en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil como la audiencia especial. ¿Okay? Entonces, eso me parece parte de la codificación que es importante resaltar. Entonces estamos hablando de una audiencia preliminar, una audiencia final, y también el legislador ha dispuesto una audiencia especial. Entonces, las audiencias son públicas, salvo que el magistrado o juez, de oficio o a petición de parte, determine que deben tener carácter restringido, por razones de orden público, entre otros. Entonces, el nuevo modelo de gestión, habiendo escuchado algunos aspectos relacionados con la codificación, lo que está en la norma, lo que está en ese debido proceso, lo que busca es que el proceso sea más rápido, más celero, más dinámico, con mucha más inmediación, participación del juez, que es el que va a tomar una decisión de fondo, y que se cumpla con el principio constitucional que está en ese artículo 215, numeral 1, de economía procesal, simplificación de trámites y ausencia de formalismo. ¿Okay? Con los formalismos necesarios que ya hemos y nosotros conocemos. Entonces, por acá me queda poquito tiempo, me gustaría, por acá me pidieron algunos colegas, hacer algunas interrogantes. Entonces, la labor del juez es fundamental. La labor del juez, aparte de ser un juez director, tiene un reto. La jurisdicción civil, yo diría que sin estadística, más de un 90%, 95% es escrito, con un proceso oral, con causas reducidas, diría yo. Tiene que capacitarse, tiene que ejecutar, tiene que ejecutar ese principio de inmediación que está consagrado en la norma. Dirige el proceso, sustancia el proceso con la mayor celeridad posible para poder cumplir con ese balance constitucional. Agrega la norma 402, tecnología. Ya no solamente el SAC, el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, sino que agrega la firma electrónica, por ejemplo. Reconoce la firma electrónica, ahora sí consagrado en el Código de Procedimiento. Las comunicaciones, las notificaciones que ya están vigentes, han sufrido unas mejoras importantes para la celeridad del proceso. Se implementa, la norma establece que el juez puede hacer uso, yo pienso que eso debe regularse mucho más, la inteligencia artificial, por supuesto, pero es un avance que ya se esté considerando. Ya sabemos la experiencia internacional en materia de inteligencia artificial para efectos de poder ser utilizada de forma oportuna, diligente, irresponsable y ética dentro de la Administración de Justicia. ¿Okay?
es un nuevo, constitucionalizar el proceso es agregar valores, que se cumplan los principios constitucionales y legales. No es una modificación, estamos hablando de un nuevo sistema, un nuevo paradigma procesal. Estamos hablando de que tanto el usuario, antes de venir para acá estaba en un juzgado y me decía un colega, eso va a ser muy difícil. Tenemos que cambiar la mentalidad para poder llevarlo a la realidad. Y es un conjunto de elementos que deben estar relacionados. Carente de formalismo sin propósito. Estamos hablando de ausencia de formalismo. Efectividad en un tiempo razonable. Es por esto lo voy a adelantar, para poder llegar a una resolución. Vamos, esto no lo voy a decir, esto me demoraría demasiado. Vamos hasta acá, a mis conclusiones, porque ya me dijeron que tengo 5 minutos. Por ejemplo, en materia de buscando celeridad del proceso de implementación, en los remates judiciales, ahora solamente va a haber una convocatoria. Una sola fecha de remate. Por ejemplo, en materia se agrega la declaración de la propia parte. Dentro del término probatorio, la parte interesada puede pedir que se reciba su propia declaración, lo cual es fundamental para el proceso. ¿Quién más que la parte? Y no solamente la parte contraria, como está actualmente establecido en la norma. Está la divulgación o el discovery, en el 434, se agrega la carga dinámica de la prueba. En este caso, el juez puede requerir a la parte que esté en mejor posición de acreditar un hecho en materia probatoria. Entonces, cierro con esto. Las audiencias públicas ameritan una oportunidad fundamental para cumplir con esa constitucionalización del proceso. Le agrega al juez un rol fundamental. Tiene la obligación de participar. Principio fundamental del proceso, la inmediación. La contradicción, que participe de la práctica de pruebas. Todo se concentra en ese momento procesal. Esto se da en las audiencias. Optimiza los recursos del sistema, se agrega tecnología. Preparación técnica y compromiso para todos los usuarios. No solamente el sistema judicial, los jueces que se están capacitando hace muchos meses, de hace varios meses, sino también los que ejercemos la profesión. Para efectos de agregar dentro de nuestro pensum académico la oralidad en materia civil, que no solamente se la dejamos a los penalistas. Entonces ahora la oralidad, también la litigación oral dentro del proceso civil es fundamental. Y quizás ahí hay ciertas, estamos implementando un sistema, lo más acorde con eso es agregarlo a nuestro sistema educativo de nuestros futuros abogados. Es un instrumento que democratiza el proceso, orientando a resolver el conflicto. Muchas veces se nos olvida, o quizás por diversos factores que no terminaríamos de hablar nunca, o por lo menos esta noche no, el proceso se dilata en el tiempo. Estoy seguro que el juez no es que lo quiera dilatar, sino que involucra muchísimos elementos. Y es parte de esa constante evolución del procedimiento, de las instituciones, del desgaste natural que se van dando. Entonces, agregar tecnología, nueva normativa, oralidad, es una perspectiva fundamental. No solo es un nuevo medio para litigar, sino es un instrumento para humanizar la justicia entre los particulares. Decía el maestro Pietro Calamandrei que la oralidad refleja confianza, mientras que la escritura, desconfianza, cautela. La oralidad se asocia con inmediatez, confianza mutua entre las partes, mientras que la escritura se considera una herramienta más formal, reservada, para dejar constancia de lo acordado ante la
posibilidad de cambios o retracciones. En buen panameño, el papel lo aguanta todo. Y el maestro Pietro Calamandrei también esboza que nosotros no podemos presentarnos ante el juez con falta de preparación, con redacción de documentos incompletos, porque estamos ante un nuevo sistema que involucra crear esa confianza ante el juez, que nuestros argumentos, que nuestra solicitud, que nuestra pretensión le corresponde sea reconocida por ese tribunal, que el interrogatorio, la práctica de pruebas, sea una herramienta para buscar crear efectivamente una convicción en el juez que nuestro cliente, que nuestro apoderado tiene la razón. Eso es parte y es lo que yo podría rescatar en los minutos que me ha otorgado la universidad, compartir con ustedes sobre el nuevo procedimiento civil. Muchísimas gracias.